El distanciamiento físico que hemos vivido con una intensidad particular en Cuba y en el mundo por el tema de la COVID, transformó la existencia en casa, las relaciones de los miembros de la familia, se tornó en muchos casos complicada. Madres y padres en particular demandaron mucha ayuda, muchos memes circularon haciendo alusión a las madres al borde de un ataque de nervios con los niños. ¿Qué pasó con los niños durante la COVID? Ese es el tema que invito hoy a conversar en el Triángulo de la Confianza a las psicólogas Aurora García y Roxane Castellanos y a los padres Andy Leiva y Dayana Rodríguez. Aquí estamos en el Triángulo de la Confianza. Saludos, bienvenidos a una de nuestras sedes itinerantes del Triángulo de la Confianza. Se trata del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, que tiene su sede en el Palacio de Segundo Cabo, del Segundo Cabo, aquí en La Habana Vieja. Bienvenidos ustedes al Triángulo de la Confianza, muy queridos amigos de muchos años. Estamos hablando de la COVID y los niños. Un niño y la COVID. Parece que siempre fue un foco de atención delirante. No solo en toda la estrategia que desarrolló el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, la nación cubana, para nosotros los niños y los ancianos y las mujeres son primordiales. ¿Cómo lo vieron ustedes desde sus disciplinas? Esto es abierto, yo después me voy enfocando, no te preocupes. Bueno, desde la psicología, ¿sí? Obviamente proteger la salud mental es nuestra misión fundamental. Y por eso hubo una respuesta muy rápida. Inmediato a que se decreta ya la etapa de aislamiento, se empiezan a habilitar diferentes servicios y una parte de los servicios estuvo destinado específicamente a la atención de familias que estaban afrontando la crianza en condiciones inéditas, con niños y adolescentes, y bueno, en eso nos hemos empeñado durante todo este tiempo. Aún estamos trabajando con las familias cubanas. Aurora, ¿pensaste que en algún momento de la vida, en estos días conversamos por otras razones que nos llevaron afortunadamente para mí a trabajar juntos, y tú me comentabas, esto fue inédito, la manera de llevar estos grupos, la manera de ofrecer estas dinámicas fue inédita? ¿Pensaste alguna vez que podría llegar un momento así en tu vida, en la práctica profesional? Para nada, por supuesto. Los clínicos tenemos todo un método, que es el método clínico, y en este caso hemos tenido que virarlo de cabeza, trabajar sin estar cara a cara con las personas que estamos, se supone que acompañando, atendiendo, apoyando. No es una, ni dos, ni 10 personas el grupo, si son 250. Por momentos pueden haber sido un poco menos, pero ese era lo que se podía, hasta donde se podía llegar, pero eso era todos los días, durante una hora, a una velocidad inusitada. Estamos hablando de psicogrupos en WhatsApp. Exacto. Donde están asociados 150... 157 es el total. 157, tal vez 200 personas, cada uno representando núcleos familiares disímiles, distintos, en lugares distintos, y todos, cuando da determinada hora de la mañana, todos empiezan a transmitir sus preocupaciones, sus dudas. Estamos hablando de eso para que tengan una idea de qué cosa fue lo que estas especialistas y estas familias vivieron. Es decir, porque dicho así, es incluso hasta muy suave. Es decir, y ustedes se levantaban directamente al teléfono y a textear y a orientar. ¿Qué reto supuso la crianza de los hijos de ustedes, Dayana, Andy, en medio de esta situación? Obviamente tampoco se lo imaginaron, eso se lo voy a adelantar, pero ¿qué reto supuso? Bueno, en primer lugar, en mi caso, fue un reto triple, porque son 3 niños y de ellos 2 jimaguas que tienen, cuando comenzó el periodo de aislamiento, recién habían cumplido el año de edad. O sea, fue en principio trabajar primero con una etapa a la que no me había enfrentado con mi niña mayor, en casa con ellos, y al mismo tiempo lidiar entonces con los 3, con sus demandas diferentes, con sus necesidades diferentes, y fue un reto bien grande porque
era prácticamente el día entero yo sola con ellos 3 en la casa atendiendo cada una de sus necesidades, más todo el trabajo del hogar que implica, y sin ir ni a la reja de la casa. Claro, todos estábamos, el temor que estaba casi en el aire, que se respiraba, obviamente hacía que así sucediera, ¿no? Y en tu caso, Andy. A ver, en mi caso soy padre y madre de una niña que va a cumplir 3 años ahora. Estoy a cargo de ella, que tiene 1 año. Ha sido muy fuerte, muy duro. Es una tarea que estoy muy alto para cumplir, pero que también necesita una fortaleza mental demasiado grande. He tenido muchos miedos porque asocio que todo lo malo puede pasar. Con esta situación del COVID, te puedes imaginar que para mí, que me están tocando la puerta, ¿sabes? Mi niña le ha transmitido muchísimas ansiedades, le ha transmitido inseguridades. Gracias a una amiga mía muy querida, me ha hecho ver de que necesitaba buscar herramientas porque para mí, como es evidente, siempre lo voy a hacer lo mejor posible, pero lo mejor posible no es como realmente debería serlo. Desde mi punto de vista, sí lo era. Entonces pude llegar a este grupo y he encontrado tranquilidad, he encontrado paz y he encontrado la esperanza de que puedo corregir un comportamiento que ella va teniendo a causa de un mal manejo mío, ¿no? Y que se ha visto agudizada por la situación del COVID, porque es una niña traviesa, muy alegre, pero muy activa, y verse de que de momento las tareas con papá, los paseos con papá ya no están, ver que papá tiene que encargarse de todo, ya sea de salir a las cuestiones necesarias en un hogar, ya sea las cuestiones de ir al trabajo, al teletrabajo, que tenía que hacerlo mayormente cuando ella se durmiera, ya un horario que supuestamente no rindo, estoy muy agotado. Y es una niña que ve que papá sí sale y papá ya no la saca a pasear, ya papá no hace actividades y no se explica por qué, ¿sabe? Por mucho que se lo quiera decir, ella no lo puede entender. Y gracias a este grupo, doy gracias que haber podido llegar a él. Te imaginarás que he logrado... El grupo no es abstracto, mira las monitoras ahí. He logrado un poco, ¿sabes? Drenar un poco esa ansiedad y esas preocupaciones, y he visto que la situación mía, cosas que me pasaban, existían ahí a otras personas, y eso te da una esperanza, ¿no? Porque puedes ver que no haces la batalla solo, que la haces junto con otras personas que están a la par contigo. Y nada, muchas veces no tenía que hacer preguntas porque esas inquietudes estaban también por parte de otros padres del grupo. Claro, y uno va leyendo y tal. Exactamente. Lo más importante es que estamos aquí y que los niños están bien. Exactamente. Fue duro. Esa es una de las características que, a pesar de lo que te comentaba Aurora, de lo nuevo que ha sido tener que hacer trabajo grupal, es decir, eso ha sido novedoso, sin embargo, hemos comprobado y por eso incluso creemos que vamos a seguir explotando estos recursos, porque a la vez que ha sido nuevo también nos ha permitido ver la parte positiva que puede tener. Pero una de las cosas que comprobamos en los grupos es que esa característica de el alivio que se siente al compartir diferentes preocupaciones en común se constata igualito, y asimismo la conformación de grupos psicológicos, es decir, el hecho de que cuando entran, da las 9 de la mañana y las personas entran, ahí estaban. Nos conocemos y hay digamos que un ambiente, un calor humano que es propio de un grupo que ya se ha convertido en grupo psicológico de trabajo, y eso lo hemos logrado dentro de esos grupos masivamente grandes. Una pleca con orgullo, como cineasta estuve relacionado con estos grupos porque estuvimos registrando para un pequeño documental esa dinámica, y me pusieron en el grupo un día y yo creo que se me reventó el cerebro, porque era algo era increíble, y yo le comentaba a los otros miembros de mi equipo de realización, pero tú estás leyendo, y aquello no paraba. ¿A qué retos se enfrentaron ustedes desde lo tecnológico y desde lo profesional con estos grupos? Lo primero era acostumbrarse a que había que ir a velocidad o escribiendo. Una velocidad tremenda, sí. Y hablando, pero por pequeños pedazos, para no trabar la dinámica del grupo. Eso era lo primero, que para los no nativos, como yo decía, me fue... No somos nativos. me fue difícil. Y lo otro era que tuvimos que utilizar todos los recursos imaginables y no imaginables que hemos aprendido y estudiado a lo largo de la carrera. Eso
A veces dice, es un bluff. No, no es un bluff. Porque ahí las preguntas podían ser de cualquier tipo, de cualquier edad, y no podía decirle, no, yo tengo que esperar, voy a buscar. No, tenías que rápidamente... Además, no hay relación presencial. Ustedes todos lo tenían que construir. Exacto, desde la... Y en el momento era recepcionar, procesar, devolver, y en todo caso, si no era algo apto para el grupo, porque era a lo mejor más complejo, hacíamos una pequeña derivación, decíamos después la llamo, pero seguíamos, el grupo seguía, esa persona seguía ahí y después empatabas esa otra parte. La dinámica del grupo yo me la pienso como una metáfora de un juego de voleibol, porque somos un equipo de coordinadores que trabajamos mucho también en la preparación. Sí, ¿en qué sentido? En el de atrapar la pelota, cuando uno está dando respuesta a una persona por la rapidez de las preguntas, de los comentarios, ya la especialista, la que me sigue, sabe que esa es mía, que yo me estoy ocupando de esa persona porque esa persona interactúa, tú le estás diciendo algo y te vuelve a preguntar y te cuenta su experiencia, tú le dices cuéntame más porque necesitas entender. Esa es una de las cosas complejas adentro del grupo, que es que te presentan algo muy desde la superficie y uno tiene que pedirle en ese corto tiempo que haya muchas personas que profundicen. Entonces la otra coordinadora cogía la otra demanda y el otro, entonces yo lo veía así, ¿no? Como... ¿Cuántos eran en total? Los coordinadores, nosotros llegamos a ser, si somos un equipo de 6 y 4 grupos, 3 por cada, si nos replicábamos 3 por cada. Con estas dinámicas, ¿qué cantidad, no hay que decirlo exacto, de familias se beneficiaron con ese apoyo, con esa ayuda? Al ser 4 grupos abiertos, llegamos hasta 1.000 usuarios. Usuarios. Y los grupos se llenaron por completo. O sea, a nivel societal es un grupo que no es muy grande, pero yo creo que al final siento que tuvo alguna... Es que hay algo que es importante, sí, y lo dicen, ellos lo pueden decir, que es que comparten, ellos replican al interno de sus familias y amistades a familiares, se irradian, exactamente. Claro, vamos a hablar de eso en un instante. Espérate, mamá, de los Imagua, espérate un momentico, o de los trillizos, porque son 3. Ustedes saben que en este momento se enciende el incienso. El incienso llega hasta el Palacio de Segundo Cabo, señores. Nada, cosas de la vida. Allá vamos, me cambian la fosforera, me hacen un poquito de trastada como en el estudio, pero aquí vamos. Estamos en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de los niños en estas circunstancias de la pandemia de la COVID. ¿Qué decían los niños, que son los beneficiarios de toda esta propuesta y esfuerzo? ¿Qué decía tu niña? ¿Qué decían tus 3 niños? Bueno, ¿cómo se expresaban? ¿Cómo esta orientación llegaba a ellos? ¿Cómo pudieron manejar la situación? Bueno, en mi caso había 2 que todavía no dicen nada. Y eso también me tiene un poco a punto de ir a consulta, pero no. Y la mayor, lo difícil era mantenerte esa hora conectada con el grupo y no atenderlos a ellos. Era un poco, juega con el teléfono en una mano y atiéndelos a ellos con la otra. Pero sobre todo yo incluso en un momento le hacía el comentario a la doctora Rosan, que llegó un momento que yo tenía un pepe grillo en la cabeza, que eran las doctoras, porque en momentos que iba a tener reacciones quizás con los niños que no eran los adecuados, porque uno pierde la paciencia y demás, estaba esa vocita así que te decía, no, pero tienes que respirar, tienes que pensar que ellos están en otra situación, que no entienden, que no saben por qué no pueden salir, o si lo saben igual lo quieren de todas formas, y lo demás. Y entonces eso te ayudaba a sobrellevar un poco la vida diaria con ellos, y creo que a la larga incidió en que ellos la pasaran mejor en ese tiempo, porque desde el punto de vista que uno, que es el que los atiende, se siente mejor, se siente acompañado, se siente ayudado, siente que tienes un apoyo, que en un momento determinado puedes decir, bueno, en el momento del grupo puedo preguntar y voy a tener una respuesta y voy a saber cómo actuar. Eso incidió entonces en que ellos a su vez pasaran un mejor tiempo porque mamá se siente mejor, entonces los tiempo niños de calidad. Se sienten mejor. ¿Y en tu caso, Andy? Bueno, en mi caso, ella, bueno, mi niña es un poco más grande, tiene 3 años. Por hablar habla bastante. Sí. Pero bueno, una manera de expresarlo en ella es que al inicio estaba muy irritada, estaba deprimida porque por cualquier cosa se manifestaba en lágrimas, en sufrimiento, y ya
al cabo del tiempo iba viendo que iba a una tranquilidad, o sea, iba cambiando de actitud porque seguramente ya yo iba transmitiéndole tranquilidad y al transmitirle tranquilidad ella se siente como que no pasa nada, que no, o sea, voy normalizando la situación. El COVID es algo que llega sin avisar y como llega sin avisar, posiblemente lo más probable es que no tengas herramientas en la casa como para entretenerla, porque a lo mejor dice, yo tenía la semana que viene que comprar colores, ya como que ya es tarde, ¿no? Ya tienes que buscarte otras alternativas. Y entonces el grupo también sirve porque las madres, ¿no? Madres, padres, familias, van transmitiendo variantes, ¿no? Mira, a mi hijo le busqué esta variante para entretenerle, he creado un juego nuevo y son cosas que uno se va retroalimentando y que te van haciendo falta, ¿no? Y que hace más llevadero esa situación tan estresante de estar en casa sin poder salir. En los grupos Sí. hay muchos niños pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Le estás preguntando qué dicen y es que precisamente el lenguaje de los niños pequeños es más la conducta que lo que ellos dicen. Y una parte importante del trabajo era que la familia aprendiera a entender esas conductas. Normalizar que se desajustaran era lo esperado, es decir, está alterado, es normal, vamos a trabajar con esa alteración y poder interpretar. Y el llamado a la paciencia, que es algo que es normal siempre para los padres, que siempre estamos más llamados a ser más pacientes, aquí era a lo grande. Primero porque los niños son vulnerables y segundo porque los propios padres estaban desestabilizados emocionalmente. Entonces hubo que trabajar mucho los recursos de los propios adultos para esa tranquilidad, para poder afrontar los propios sustos, preocupaciones personales para estar en mejores condiciones para con los niños. ¿Y a No ustedes? obstante, Sí. disculpa, hubo más de una vez un niño que agarró el teléfono y escribió y habló y dice, yo soy fulanito y sí, yo voy a hacer todo eso que usted está diciendo, lo voy a hacer, yo se lo prometo y se lo voy a mandar con mi mamá. Es decir, era muy interesante porque los niños tenían la conciencia de que su mamá, su papá estaban aprendiendo y que ellos eran parte de ese proceso. Había uno que me decía la metodóloga, mamá, dile a la metodóloga, era muy simpático. Bueno, metodóloga. Un detalle interesante. Algunas líneas generales que arrojó, digamos, esta interacción a manera de, tal vez, de mirada de estudio, todo era tensión, todo. ¿Hay algo positivo tal vez que hayan sacado o que los niños hayan arrojado con su conducta o con sus expresiones de esta estancia obligada en la casa todo el tiempo? Yo indudablemente que sí, es decir, hay una línea de respuestas comunes en términos de desajustes esperados, el sobreapego, es decir, el hecho de apegarse más a los padres para buscar seguridad, conductas en general de rebeldía, de desafío, que también tenían muchas veces que ver con no entender, por eso le decíamos hay que hablarles, hay que explicarles lo que está sucediendo. Y nosotros interpretamos que también el niño cubano tiene una confianza con sus adultos referentes de protestar, de demandar, de pedir respuestas, que es típico también de nuestra cultura y del valor que juega. Eso es bueno, ¿no? Sí, claro, porque habla, porque se expresa y aunque sea con conductas, eso hace que la familia diga qué está pasando y trate de buscar respuestas. Y al menos al interno de los grupos, sí, claro que hubo mucho crecimiento de toda la familia. Sí, hubo padres que crecieron en términos de muchos conocimientos acerca de los hijos, pero además de conocer y disfrutar mucho más la crianza. Y los niños crecieron, a los niños se les pidió que colaboraran más y muchísimas experiencias preciosas hay de niños que se han sentido muy bien al aportarle más a la vida familiar. ¿Qué pasa? Que la mamá estaba muy ocupada y le decíamos, ya que está sobreapegado, incorpóralo y ponlo a trabajar contigo en las labores domésticas y a los niños eso les encanta, es decir, y es algo que normalmente la familia trata de dejar al niño aparte de eso, ¿no? Y sin embargo le proporciona mucho crecimiento psicológico y una especie de mejor colaboración con la situación que teníamos. Yo creo que sí, hubo mucho crecimiento, además los especialistas también. Prepárate que vienen dos demandantes ahí. Sí. Yo creo que también ahí resultó sumamente importante el descubrimiento de sus hijos. Claro. Es decir, los padres pudieron verlos. Los vieron no como estar todo el día regañando, sino que son seres con los que se puede hablar, que compartir, claro, que saben hacer cosas, que tienen opiniones. Exacto. Y que las dan y que discuten. Creo que eso fue algo muy, muy interesante, el descubrimiento. Sí. Y además hubo una explosión de creatividad. Porque al momento de que, bueno, ¿qué más voy a hacer? Todo el tiempo los niños y de cultura del reciclaje, porque yo creo que en ese momento, por lo menos en los grupos, no podías ir a comprar los colores, miembros,
ahí se guardaba todo, porque puede servir para hacer una casita, un carro, un muñequito con el niño, y daba mucho tiempo de calidad, eso sí es cierto, que normalmente quizás en otras circunstancias no se hubiera hecho con los niños. La familia tuvo que practicar mucho. Ella te comenta de las actividades, manualidades que tuvieron que hacer y que había que reciclar desde una caja de cartón. Hay imágenes preciosas y fotos preciosas. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el Triángulo de la Confianza desde el Palacio del Segundo Cabo, que es la sede del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. En instantes estamos de vuelta. Gracias por sus cartas a Amazon y San Miguel, que es donde está el Canal Habana, y sus sugerencias a esta dirección electrónica que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre los niños en el contexto de la COVID. ¿Qué se llevan los padres de esta experiencia tan enjundiosa y tan esforzada, que hay que señalar? Suena preciosa a estas alturas, pero es de un esfuerzo brutal. ¿Qué se llevan ustedes? Bueno, por ejemplo, me he llevado que voy conociendo más a mi hija Sofía, que va creciendo, que para mí todavía era una niña chiquita, que era una especie de muñeca. Ya me he dado cuenta que ella puede hacer mucho más, ¿no? Y que no solo es juego, también es participación. Por ejemplo, para que participara, le decía, mira, llévame este cubo, no sé, estaba lavando la ropa, le decía, llévame este cubo, le ponía poca ropa, ¿no? Entonces ella cargaba la ropa, entonces a ella le gustaba ayudarme. Cualquier tarea yo se la daba, cosas que antes yo decía, no, es que está muy chiquitica, no lo puedo hacer. No, ella me ha servido para aprender, ¿no? Que la voy conociendo más, que hay más cosas que sean en juego, ¿no? Hay más vías para integrarme con ella, para tener relación con ella y conocerla. Qué bien. ¿Y en tu caso? Bueno, primero que es difícil lidiar con personas que tienen caracteres diferentes, que eso lo voy a tener toda la vida ahora porque son 3, y fundamental lo que decían ellos, coincido completamente, que es que cada uno es una persona de sí mismo, hay que conocerlo, hay que tratarlo como tal, hay que darle participación en la vida diaria de la casa, y así se irán criando de una mejor manera y se desarrollarán sobre todo como personas de una mejor manera. Educándonos en esa diversidad, claro que sí. Desde la ciencia, desde la academia primero, después voy a las mujeres. Desde la academia primero, ¿qué se llevan ustedes en esa praxis inusitada donde las colocó la situación del COVID? Yo me llevo muchas cosas. En primera, una renovación del amor por mi profesión, porque realmente ha sido una experiencia preciosa. En el sentido de como tal la experiencia, lo que te decía, de que tenemos que estudiar mucho más porque es algo que podemos seguir explotando. Y en particular, en relación con la familia, es algo que yo siempre profeso, es el respeto. Y ahora los he admirado y los he respetado y he entendido que tenemos que seguir los especialistas con mucha humildad porque las familias tienen muchas cosas que decir, que aportar. Nosotros nos hemos nutrido, si los grupos han sido así de buenos, ha sido porque precisamente nosotros hemos sido coordinadores, no conferencistas, y hemos estado todo el tiempo bebiendo de sus experiencias para darles una respuesta, y entonces también ese respeto y esa humildad para el trabajo con las familias me parece muy lindo. Fundamental. Aurora. Yo pienso que si algo muy importante y que queda en todos nosotros como aprendizaje, primero fue un aprendizaje no solamente de teoría y de práctica, sino un aprendizaje del corazón. Porque esto no se que han dicho dos frases muy lindas: aprendizaje del corazón y renovó sus votos de amor por la profesión. Eso hay que remarcarlo. Pero es verdad. Es así. Eso es así. Tanto es así que nosotros nos sentimos orgullosas de los grupos, de ellos, porque ellos nos han enseñado lo que es la cohesión grupal, la solidaridad, la colaboración. Son un grupo como si estuviéramos funcionando ahí cerquita y con unos pocos. De verdad que ha sido algo maravilloso y nos ha enseñado también que tenemos que ser muy flexibles y ser capaces de llevar de lo más teórico a la solución de los problemas concretos, y que esto no se ha acabado todavía, que esto sigue. Claro. Y seguirá, claro, en tanto haya familias que necesitan ese acompañamiento. Es una experiencia. Una experiencia increíble. ¿Quedaron amistades de ustedes en el grupo? Sí, cómo no. Sí. Había amistades por las que llegamos al grupo. Y después... Amistades que descubrimos que estaban en el grupo, de las que conocimos entonces por sus historias, por verlas en el grupo, y otras que se crearon ahí, cómo no.
aunque todavía algunos no nos conocemos personalmente. Claro, sí, son demasiados también. Desde su rol de madres, mujeres que llevan núcleos familiares, ¿qué representó? Y fíjate que lo pongo al final, todo el mundo aquí tiene su mérito, pero y ellas todo el tiempo desde una humildad profusa están tratando de huirle a este momento, pero ¿qué representó atender un grupo de WhatsApp que te roba todo el tiempo, pero además ser la doctora, la académica, la exploradora de ese grupo, la monitora, y cumplir con tus tareas también, porque tú no estabas en otro planeta, las dos estaban en Cuba viviendo la tensión de lo que significaba estar siendo objeto del centro en ese momento de la pandemia, de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Yo personalmente, si te digo que lo viví con mucha carga, te mentiría. Yo el tiempo de estar en casa no alcanzaba, con mis hijos, cargada, pero con buen ánimo, porque la experiencia era muy buena, me sentía útil, que fue algo que desde el inicio, al tener que estar en casa, queríamos tratar de hacer. Me permitía el grupo entender a mis hijos y mis hijos me ayudaban a entender las vivencias del grupo, es decir, porque claro que las cosas que se comentaban, de alguna manera, claro, yo lo veía repetido, entonces me daba también a mí esa tranquilidad, esto le está pasando a todo el mundo, igualito. La niña más pequeña, la de 9, tenía la misma conducta con el tema de las teleclases, que fue uno de los retos más grandes. Yo le decía, estás en modo trompo, porque se ponía a dar vueltas por la casa, y yo entendía que era normal, y al mismo tiempo, pues verlos a ellos me permitía a veces dar consejos que tenían que ver ya no solo con la profesión, sino con experiencias mías prácticas de cómo lidiar con ellos. Y en el caso mío hubo que hacer entender a la familia de que había momentos que eran sagrados. De 9 a 10, antes de las 9, porque a las 8, 8 y media nosotros estábamos conectados, intercambiando de cómo íbamos a conducirnos ese día, en general. Y por lo tanto, ahí había que estar en función de eso. Después podían preguntar, hablar, a lo mejor nos levantaban porque iba a haber pesquisaje, porque esa es otra. Sí, eso pasaba dentro del grupo. Aurora le decía al grupo. Yo se lo decía, llegó el pesquisaje. Que llegó el pesquisaje. O estaba el mensajero. O sea, nosotros éramos parte de una familia. Sí, estaban en la dinámica, claro. Exacto, normal. Y entonces eso era, por eso es que era tan familiar. Porque nosotros lo transmitíamos también. Nosotros no éramos seres, una intelequia extraña que estaba desconectada del mundo. No, éramos seres humanos que estábamos ahí con ellos compartiendo la vida. Yo lo que tengo ya son adolescentes, los nietos. Claro. Y por lo tanto es otra visión también, pero ellos sabían que eso era sagrado. Sagrado. Bueno, pues así como sagrado ha sido el trabajo de ustedes y toda la colaboración y lo que ha salido de aquí, espero que quede para futuros intentos y ayuda a los seres humanos. Gracias a ustedes por su tiempo, gracias por la participación, gracias por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.